Menos mal que hace buen día. Menos mal que hace buen día. Pero sí. Aunque llueva, la ofrenda no se suspende, no se ha suspendido nunca desde el año 58. Bueno, hablábamos antes de algunos otros atentados que ha recibido la Basílica del Pilar, entre ellos algunos restos que quedan de esos cañonazos en la fachada sur. Y vamos a conocer algo más de la historia de ese sitio de Zaragoza. María está con alguien que viste igual que lo hacía Casta Álvarez. María. La verdad es que parece que hemos viajado en el tiempo, ¿verdad? Parece que nos hemos trasladado a otra época y que estoy con la mismísima Casta Álvarez. Pero en realidad ella es Gemma Bes, es concejal del PP. Sí, hola, buenos días. Muy buenos días y enhorabuena por esta adaptación a la historia. Pues sí, es un traje hecho a semejanza de un cuadro que hay en el ayuntamiento de Marcelino Unceta y me lo ha realizado la asociación Rollo del Raval. Conchita y Cristina Checa, la conocí pues porque yo llevo el distrito del Raval y la verdad es que ha sido todo un lujo el poder tener este traje precisamente en el bicentenario de los sitios de Zaragoza. Que reproduce la figura de Casta Álvarez, pero no en cualquiera de sus imágenes, sino precisamente en una de las más conocidas, que fue la que pintó Marcelino de Unceta y que está en el ayuntamiento, ¿verdad? Exacto, sí, es un cuadro, y esto es un cuadro de 1875 y es un poco representando a la heroína, como ella, pues Agustina de Aragón, Manuela Sancho, unas cuantas de la época, que bueno, pues representaron a las mujeres zaragozanas que eran unas luchadoras y que bueno, salieron adelante con todo lo que pudieron. Señora, ¿lleva usted vestido, bueno, desde los refajos, cuántos lleva? 6. 6 refajos hasta el moño. Sí, el moño es el típico de la época, que es el moño de picaporte, que la verdad es que está muy muy elaborado y ha sido Cristina la que me lo ha puesto esta mañana. Bueno, nos ha costado casi 1 hora y pico vestirme. Está reproducido con toda fidelidad. ¿Podemos ver alguno de sus refajos? Sí, sí. Porque también tienen trabajo, ¿verdad? Sí, Se llevan debajo, pero también son... Primero es el delantal, luego va la saya, que es la azul de lana típica de la época, luego va el refajo, que este es antiguo también, creo que tiene bastantes años. Espera, que... sí. Luego va otra saya azul que se utilizaba pues para que no se manchara la enagua primera, luego va la enagua original, que es la blanca, también es antigua, y luego va la camisa que llevo, que llega hasta la rodilla. Y hasta luego, la rodilla. Sí, y luego va las medias y una cinta que se llama, creo recordar que es para sujetar la media, creo que le llama sujeta media o... Como un liguero, ¿no? Un liguero, sí, pero de la época. Eso es. ¿Cuánto rato ha estado vistiéndose? Pues como 1 hora y media. La verdad es que el resultado ha merecido la pena. ¿Era la primera vez que se vestía usted para la ofrenda? No, me vestí el año pasado, no el anterior, de ansotana, porque mi abuelo era del Valle y el Museo de Ansó nos dejó el traje a una compañera, a Patricia Cabero y a mí, y nos vestimos de ansotanas. Y este año quería hacer un homenaje a las heroínas de Zaragoza para que las mujeres que hoy en día que tienen problemas y están luchando, que sepan que de todo se sale y que mujeres como aquella época seguimos siendo ahora también. Hay que recordar a la figura de Casta Álvarez encarnada hoy. Ya lo ven en Gemma Bes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ahora mismo tiene que salir ya hacia el ayuntamiento. Salimos ya a la corporación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, María. Bueno, Gemma Bes, concejal del Partido Popular. Es una reproducción casi exacta. Casi exacta. El traje de Casta Álvarez. Es mucho mérito. Sí, solamente el moño para hacer ese peinado. Por cierto, ella es más rubia de lo que aquí aparece. De modo que igual se ha teñido incluso un poco el pelo. Y tenemos otra escena aquí en pantalla que ustedes están viendo con otra reproducción. Son los voluntarios de Aragón, representan el batallón de infantería ligera número 1. Llevan trabajando desde hace años para recuperar del olvido los uniformes, las banderas, las armas, todo aquello de esa unidad que tuvo un especial protagonismo en el periodo zaragozano entre 1808 y 1809, defendiendo la capital aragonesa de los invasores de Napoleón durante, ya saben, los 2 célebres asedios que sufrió la ciudad de Zaragoza. Hablando de reproducciones, durante la Guerra Civil Española, la talla original de la Virgen del Pilar, que podemos ver que es de 1440, porque la anterior se quemó en 1435, que era una talla románica, pues la reproducción exacta y fidedigna de la Virgen del Pilar, la que estuvo durante la Guerra Civil puesta encima de la Santa Columna, se puede contemplar ahora en el Museo Diocesano. Es una talla de Félix Burriel en una exposición que se ha abierto que se llama María Espejo de la Fe. Y esa es otra de las novedades de este año, es la bandera de la República Dominicana. Ya saben que cada año se rinde homenaje a un país latinoamericano en esta ofrenda, desde que
la Virgen es Virgen también de la Hispanidad, la Virgen del Pilar. Este año es la República Dominicana y los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza han confeccionado, María José, esta, no sé si es bandera, escudo o una especie de... Es el manto que regalaron en 1961. Tiene los colores de la bandera, el rojo, el blanco y el azul, con un significado muy claro. El rojo era la sangre, el blanco es la fe, el azul significa libertad, porque tanto la bandera como el escudo se instaura cuando la República Dominicana se separa de Haití. Ahí la tienen ustedes. El escudo va en el centro, es muy difícil de hacer, lleva en el medio abierto el libro de los Evangelios. En el lado izquierdo lleva una hoja de laurel y una palma a la derecha. Los claveles han tenido que ser teñidos, los claveles azules, el resto son claveles naturales blancos y rojos. En Aragón existe una comunidad dominicana de unas 4.000 personas, más de 2.000 de ellas viven en la capital aragonesa. Bueno, y increíble el plano que nos da a esta hora de la mañana la calle Alfonso de Zaragoza, completamente abarrotada de oferentes que desde primera hora están queriendo acceder a la Plaza del Pilar para llevar esas flores a la Virgen en una de las ofrendas de flores más multitudinarias. Nos decían antes desde la organización que son 539 grupos los que están apuntados este año para rendir su homenaje particular y propio a la Virgen de la Hispanidad. Primer manto que era hispanoamericano de la República Dominicana, que se colocará en el centro del gran manto, de la segunda parte del manto floral de la Plaza del Pilar. La Hispanidad como fiesta nacional surgió con motivo de celebrarse el 4º centenario del descubrimiento de América, un real decreto firmado el 12 de octubre de 1892 por la regente la reina doña María Cristina de Habsburgo. Vamos a hablar con los miembros de esta comunidad, con los dominicanos. Con ellos está Ana, cuando quieras. Muy buenos días de nuevo, estamos con Jenny Solís, secretaria de la Asociación Dominicanos y Amigos en Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Os veo felices, alegres, ¿cómo es el pueblo dominicano? Uy, feliz, de verdad que sí, como es primera vez que tenemos esta oportunidad, queremos aprovecharla al máximo. ¿Cuántos habéis venido al final? Uy, es que ni lo hemos contado, pero yo creo que tenemos que ver como 200 ya. Bueno, ¿cuál es el plan? Porque habéis madrugado, os habéis preparado, os habéis vestido, que van las niñas guapísimas con esos colores, ¿verdad? El azul, el blanco y el rojo. Sí. ¿Y qué plan tenéis? Bueno, nada, precisamente venir y pasarlo bien. Sí que hemos madrugado bastante. Tenemos algunas personas que han venido de Soria, que salieron desde las 5 de la mañana, otros también que han venido de Madrid. Y bueno, y aquí estamos, el plan, pasarlo bien. Cuéntanos, porque vais a comer en un restaurante, además un plato especial que se llama la bandera. Sí, vamos a comernos la bandera, también nos van a hacer allí lo que... ¿Qué lleva la bandera? Bueno, la bandera es arroz, habichuela y carne, y la ensalada, que es el escudo. Es un plato típico, y me decía Jenny Solís, en este día tan especial tenemos que tomar la bandera, claro que sí. Bueno, ¿y con qué impresiones, con qué emoción camináis hacia la Virgen del Pilar? Ay, que los dominicanos tenemos esa sensación de nuestros colores de la bandera, que nuestro traje típico son los colores de la bandera. ¿Y con la Virgen del Pilar qué? A tope con la Virgen del Pilar, como dicen ustedes los españoles, pero estamos muy contentos de que nos hayan invitado a participar en esta ofrenda, que nunca habíamos participado, es decir, que ya seguiremos todos los años participando con ustedes en el recorrido de la Virgen del Pilar. Claro que sí, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien. Hay 4.000 dominicanos en Aragón y más de 2.000 en Zaragoza. Jenny Solís, también el presidente, que también nos acompaña aquí a nuestro lado, que lo paséis muy bien y que disfrutéis, presidente. Un saludo. Gracias. Hola, buenos días. Ya saben, mi nombre es Amaury Moras, el presidente de la Asociación de Dominicanos y Amigos. Un mensaje en este día, cortito. Bueno, es un mensaje. ¿Qué más decirle? Darle felicitar a todas las autoridades de aquí de Zaragoza, del Ayuntamiento, en especial a Joaquín, ese señor que se ha empeñado en hacer su esfuerzo el día a día junto de nosotros. Y nada, está agradecido infinitamente porque, lógicamente, que este es el país del privilegio que ha sido nuestra República Dominicana. Bueno, pues que lo disfrutéis muchísimo, que van orgullosos, ya lo habéis visto, y además guapísimos, que disfrutéis y buen día. Gracias, qué alegría tiene el pueblo latinoamericano en general, ¿verdad? Pero es que además es claro, les ha correspondido ser el primer grupo que coloca el escudo. Y es curioso porque la bandera y el manto
reproduce los colores de la bandera, tanto el manto como el traje típico, uno de los trajes típicos de la República Dominicana. El escudo del que hacíamos mención, que ustedes pueden ver en el centro, que es muy difícil para reproducir por parte de los jardineros, data del año 1913 porque ha habido hasta 19 versiones y al final nos quedamos con esta. Bueno,